Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento. La gente de Valores ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Pro Vida y Familia, comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de Valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La gente de Valores ruge. Te invita. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en él. Bienvenidos a nuestra celebración desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua en Toa Alta. Envío un saludo de parte de nuestros obispos, Wanda Rolón y Pablo Ortega. Qué bendición que está ahí conectado. Hay un número que te puedes comunicar desde ya con nosotros, es el 787-730-5880, porque es muy importante, para nosotros es muy importante, es de mucha bendición, saber que podemos ser instrumentos de Dios para poder declarar una palabra, para poder unirnos en oración, unir nuestra fe con la suya y saber que algo Dios ya está haciendo en medio nuestro. Así que en cualquier momento puede marcar, si estás en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, área code 787-730-5880. Hoy tenemos un tiempo hermoso, ya comenzamos nuestra adoración, los hermanos continúan llegando, los amigos, todavía hay una silla que está disponible para usted y para su familia, está cerca de nosotros, puedes llegar, estás aún a tiempo, estamos de celebración, hay una palabra muy hermosa y poderosa a través de nuestro obispo Wanda Rolón, que sabemos que va a bendecir tu vida, una palabra muy pertinente para este tiempo. Y también tenemos hoy la visita de nuestro amigo Miguelito, gloria a Dios, no te confundas, aleluya, así que vamos a gozarnos, vamos a danzar en la presencia del Señor. Venimos de un retiro hermoso en la mañana de ayer, fue extraordinario, poderosa la palabra que nos trajo nuestro obispo Wanda Rolón acerca del servicio, del servir, que es lo que de repente Cristo vino a hacer a la tierra. Él no vino a ser servido, Él vino a servir, y tuvimos un tiempo con los pastores, con los líderes, con el pueblo, que fue muy poderoso y muy sobrenatural. Pero hoy es una nueva gloria del Señor, una nueva unción, la gloria postrera, la gloria que está por venir, siempre va a superar la que estamos viviendo. Así que te esperamos acá, queremos conocerte, queremos darte la bienvenida y que seas recipiente de una palabra poderosa que te ayude a continuar en lo que Dios ha dicho al lugar que vas a llegar. 787-730-5880 es el número que puedes marcar, y te pido que si nos estás viendo a través de las redes sociales, escúcheme, si nos estás viendo a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live, por favor, tome unos segundos, le tomaré unos segundos para que usted pueda compartir, darle share a esta celebración, porque de seguro Dios va a bendecir a algún amigo de usted, algún familiar, alguien que esté en algún lugar necesitando una palabra. Déjame saber en estos últimos
últimos segundos que vamos a estar en esta intervención, desde dónde nos estás mirando. Déjame saber desde dónde nos estás escuchando. Para nosotros va a ser una bendición poder mencionarte y del lugar donde nos estás viendo. Yo sé que nos estamos viendo en norte, en centro, en Sudamérica, en el Caribe y en Europa. Y de repente esta bendición de poder salir a través de las redes sociales nos bendice de una manera tan especial que podemos llegar a tantas y tantas personas. Pero sé que hay mucha gente en la Florida, en New York, hay mucha gente que nos está mirando de alguna parte, y queremos que nos digas desde dónde nos estás viendo, llamando ya en estos últimos segundos de esta intervención. Hoy hay una palabra poderosa que sabemos que te va a bendecir. Siguen llegando los hermanos y amigos, nos informan que siguen llegando los amigos y hermanos, pero es importante que usted, si estás en Guaynabo, ven, arranca para acá. Decimos en Puerto Rico, arranca para acá. Si estás de repente en Bayamón, son los pueblos que están muy cercanos a Toa Alta. Barrio Piña, carretera 861, Barrio Piñas en Toa Alta. Llega Bayamón, Guaynabo, Toa Baja, Vega Alta, Naranjito, Comerío. Usted tiene que estar aquí. Usted tiene que estar aquí porque de cierto que de repente va a haber una palabra que va a tocar tu corazón y que nos vamos a gozar con ella. ¿Desde dónde nos estás mirando? Gloria a Dios. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Escríbeme ahí, quiero mencionar tu nombre y quiero mencionar tu ciudad. Recuerde que estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, pastores, nuestros obispos Wanda Rolón y Pablo Ortega. Qué bendición poder. Miren, nos está Ana Luz desde Texas, ahí está, qué bueno. Vamos, alguien que siga escribiendo y decirnos de dónde está mirando y escuchando. Saludos de Danis, nos está mirando desde Perú. Bendecimos a esa gente bella de Perú. También la gente buena de Texas, de las diferentes ciudades de Texas. Qué bueno. Aquí está, dice Zoraida, nos está mirando desde Caguas, Puerto Rico. Te bendecimos, gloria a Dios. Y sabemos que hay una palabra que te va a bendecir. 787-730-5880 es el número que puedes marcar. Mire, por aquí tenemos a María desde Orlando, Florida. Bueno, bendecimos a todo ese pueblo hermoso allá en Orlando, Florida, y las demás ciudades, en Miami, allá en los diferentes lugares donde por gracia de Dios nuestros apóstoles tienen las iglesias que están bajo cobertura. Ahí está, desde Virginia nos está mirando Enid. También desde Texas, gloria a Dios, Eric Cortés de Galveston. Bueno, qué bendición. Y la gente también de San Antonio, le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Mire, por aquí nos están diciendo también, bueno, de repente hay algunos que nos están escribiendo. No puedo escribir de dónde soy porque estoy guiando. Tenga cuidado, hermano y hermana, porque queremos que llegue seguro a su lugar de adoración. Te recuerdo que estamos en vivo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, en Toa Alta, Puerto Rico. Nuestros obispos Wanda Rolón y Pablo Ortega. Para nosotros es una bendición. De verdad que es un alto nivel de honra el que usted pueda estar conectado y pueda recibir la palabra que Dios te va a dar. Ya en los próximos segundos vamos directito al altar, porque ya hemos comenzado la adoración con el pueblo y el pueblo está ahí unido en coinonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 787-730-5880 y recibe la palabra que Dios tiene para ti. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti
sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sabio, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres poderoso y santo, Rey del universo, oh, tú eres perfecto, no hay nadie como tú, Señor, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, sabio, justo y grande, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime. Poderoso Dios, te exaltamos, no dejes de exaltarlo, no dejes de alabarle. No dejes de alabarle. Oh, aleluya. Hace unos años, a través de un profeta, el Señor me decía: tú te olvidas, pero yo no. Y yo sabía que Él se refería a deseos, cosas que yo quería. Todos podemos hacer como una lista, ¿verdad? Del bucket list. Todo aquello que quisiéramos hacer. Mire, usted tiene necesidades y usted tiene deseos. Sabemos que todas nuestras necesidades están cubiertas en el Señor, ¿verdad? Los deseos son los extra. Y esos deseos, Él también los cumple. Él conoce su voluntad y Él sabe cuáles de esos deseos van conforme a su voluntad, al plan que Él tiene, ¿verdad? Eso lo sabemos. Mire, de mi lista me faltan poquitas cosas de mis deseos. Yo quería ser azafata, porque yo quería conocer el mundo. Mi papá era marino mercante, así que yo sabía que había algo más. ¿Sabe qué? Le muestro mi pasaporte y yo no he tenido que pagar por la mayoría de esos viajes. El Señor me ha llevado a trabajar, me ha llevado a ministrar, he podido conocer la gente, que era algo de lo que yo quería. Un día salgo de un dealer con una guagua. Cuando estoy pasando, que siento el clan, clan, y miro el guía, veo que dice Jeep. Y dice: wow, es verdad, tú no te olvidas. Yo quería un Jeep. Desde este altar se predican muchas cosas, pero todas están contenidas en la palabra. Cántale esto conmigo a Él, ¿sí? Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera
que el Señor ha provisto para ti, para tu familia. Y tendrás razones más que suficientes para decirle, has sido bueno. Pero sobre todo, esa que hizo con Jesucristo, ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario, que proveyó salvación, que proveyó un lugar eternamente con Él, que nos salvó del infierno. Por eso decimos que Él es bueno. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Oh, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Estar eternamente agradecido yo. Estar eternamente agradecido yo. Estar eternamente agradecido yo. No me alcanza el tiempo aquí. Y diré gracias. Estar eternamente vivo siempre. Gracias Dios. Estar eternamente agradecido yo. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Tus hijos dicen, tus hijos te cantan, reconocemos tu bondad, oh Dios eterno, altísimo. Eres bueno, te agradecemos. Oh, bueno, 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 bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Alguien que suba el volumen de su adoración en esta mañana. Bueno eres, Dígale, bueno eres. Dígale, bueno eres. oh mi Dios. Bueno eres, Padre, gracias. Acá hay un pueblo que agradece, que sabemos que tú has sido, eres y serás bueno. Oh mi Dios. Vamos, denle un aplauso a ese Dios bueno, al Dios bueno. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué no saluda el que está a su lado y dígale, bienvenido a la casa del Señor? Y también dígale, Dios es bueno. Vamos, dígale, qué bueno verte en la casa del Señor, pero también inclúyale, Dios es bueno. Y mientras usted lo hace, aquí en la casa le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están a través de nuestra telecadena CTN Internacional, los que están a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. También estamos en vivo por nuestro canal de YouTube CTNI, bueno, Instagram,
todas las redes sociales, algo Dios ya comenzó a hacer. Hay un ambiente de coinonía, hay un ambiente de celebración, de adoración. Nada ha podido impedir que un pueblo haya venido a darle gloria, honra y adoración al Dios bueno. Vamos, alguien diga amén, al Dios bueno, al Dios bueno, al Dios bueno, al Dios bueno. Alguien diga, Dios es bueno, Dios es bueno. Dígalo fuerte, Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria a Dios. Padre, gracias, te seguimos dando gracias. Porque esta mañana, Señor, tú nos has regalado misericordias nuevas. Estamos altamente agradecidos por tu amor, tu cuidado, cobertura, protección. Gracias porque estamos en el hueco de tu mano, Señor. Tú sigues siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier situación. Señor, gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, nietos, matrimonios. Gracias por nuestra casa de adoración, Señor, que nos permite. Gracias por nuestros pastores, Padre. Gracias por todo lo que estamos experimentando en esta mañana. Sabemos, Señor, que algo poderoso ya comenzó a producirse en esta hora, y declaro junto con mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor, sobre todos los que están enfermos, Señor, declaramos sanidad para los cuerpos enfermos. Donde quiera que esté Aide ahora mismo, declaramos que hay una palabra para ti de sanidad. No importa, Señor, el nombre de la enfermedad, no importa el diagnóstico médico que haya sido lanzado, no importa cómo la ciencia lo esté interpretando. Nosotros creemos que herido fue tu Hijo por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros hemos sido curados, Padre, y nos establecemos en esa palabra. Por lo tanto, declaramos ahora mismo que toda enfermedad sale de los cuerpos. Vamos, envío una palabra de sanidad sobre algún familiar. Yo declaro en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos, los que están en los hospitales, los que están en la sala de emergencias esperando toda la madrugada, toda esta mañana, enviamos una palabra que acelera la sanidad en tu cuerpo, en los hospitales, en las cárceles de nuestro país, fuera de nuestro país. Declaramos que hay liberación en el espíritu, que las mentes son liberadas, Señor, que tú haces transformación, cambio, restauración en cada vida, Padre, y creemos que esta mañana se convierte en una mañana poderosa que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos establecidos y decimos, como dijo tu Hijo el apóstol Pablo, Señor, cuando le escribió a los romanos, que dijo: estoy plenamente convencido que aquel que habló también es capaz de cumplir. Yo declaro en el nombre de Jesús que milagro, vamos, reciba el milagro que usted está clamando. Milagros, prodigios, señales y maravillas de parte del Señor se están produciendo ahora, en el aquí, en el ahora y en el amén del Señor. Padre, te damos gracias de antemano y tomamos unos segundos, vamos, toma unos segundos para celebrar un milagro por los tuyos. Toma unos segundos para celebrar el milagro que Dios ha hecho en tu cuerpo. Vamos, alguien diga amén y celebre por unos segundos ese milagro, a ese Dios bueno. Vamos, habrá alguien que adore a ese Dios bueno en esta hora. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno. Alguien da un grito de victoria en la casa esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor. Qué hermosa mañana, qué hermosa mañana. Puede tomar asiento. Qué hermoso tiempo, una atmósfera de adoración, cántico nuevo. Establecemos que seguimos adorando el señorío del Señor. Nuestra bandera sigue diciendo: Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Dejo por aquí a la pastora Victoria Cintrón Rosado Figueroa Ortega Rolón. Aleluya. Aleluya. Levanta un aplauso fuerte al Señor. Es una bendición poder estar en casa. No hay otro mejor lugar que usted y yo podamos estar sino en la casa del Señor. Pero levante un aplauso ahí fuerte, fuerte. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, el mejor lugar donde usted entra de una manera y sale diferente. Y en esta hermosa mañana tenemos varias visitas. ¿Cuántos se gozan cuando hay visitas en la casa? Tenemos a Victoria, mira, tengo una tocaya por ahí, a Victoria Tirado, tengo a Margarita y Brenda, tengo a Nora Prats. Nos visita también Marta Santana. ¿Dónde están estas personas? Si se pueden poner sobre sus pies para que los puedan identificar y alguien vaya y le dé un abrazo bien apretado de bienvenida.
para que se pueda sentir en casa. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y si no tiene un lugar donde congregarse, haga de esta su casa. Así que sabemos que será de gran bendición. Gracias por escoger esta casa para visitarnos. También tenemos 35 niños de residencial. ¿Cuántos se gozan por eso? 35 niños significa 35 familias. 35 familias que se añaden a esta casa. Yo lo creo, yo no sé usted, pero yo lo creo. Se está haciendo el trabajo, así que bendecimos y le damos las gracias al pastor Tommy, que buscó en el autobús, y a todo el equipo de trabajo. Dele otro fuerte aplauso al Señor por ellos. Gente que no descansa, que día a día está trabajando para el reino, siendo efectivo, porque el mundo de las tinieblas no se detiene para descansar. Así que el reino de Dios tampoco se puede detener. Así que le damos gracias nuevamente al pastor Tommy y a todo su equipo de trabajo por esa linda encomienda y asignación. Y también le dejamos saber que la catedral ya está abierta. Si hay algún niño aquí presente, es el momento donde pueda dirigirse para recibir, porque en la catedral no se va a jugar necesariamente, en la catedral se va a enseñar y a instruir al niño en el camino como establece la palabra del Señor. Y les recuerdo que mañana lunes, ¿dónde están los guerreros? Los que se paran en la brecha. Lunes de oración, todos los lunes a las 7:30 nos paramos aquí en la brecha a orar e interceder por Puerto Rico, por las familias. Nos es necesario, y más en este tiempo, ponernos a orar en mutuo acuerdo. La oración, yo soy de las que creo que la oración tiene el poder de cambiar tu escenario. La oración tiene el poder de cambiar atmósferas. Así que es importante que si usted tiene la oportunidad pueda visitarnos todos los lunes a las 7:30 de la noche. El miércoles tenemos tabernáculo en la mañana de 9 a 11 en el salón que queda aquí al frente. Todos los miércoles de 9 a 11 y en este miércoles estará la salmista Rosa Ferrer. ¡Wow! Rosa Ferrer, yo me acuerdo de Rosa Ferrer. Así que será una gran bendición. Y en la noche estaremos aquí en nuestro servicio de celebración a las 7:30 y estará con nosotros el apóstol Félix de Sidra. Va a estar con nosotros impartiendo una palabra poderosa que sabemos que será de gran bendición, el apóstol Félix Ruiz. El 8 de septiembre vamos a tener la sangría en el Salón Ágape, que va a ser un tiempo también bonito porque cuando uno dona sangre, uno dona vida. Así que haga lo propio de 8 a 2 de la tarde el próximo domingo para donar vida. Recuerde también que tenemos el fin de semana de Hasta que mi cántaro rebose. ¿Dónde están las mujeres que van con expectativa de que su cántaro rebose? Eso va a ser el 13, o más bien el viernes 12 y 13 de septiembre, un tiempo extraordinario. Hay un donativo, si todavía usted no se ha registrado o anotado, puede hacer lo propio con nuestra hermana Lynette, para que no se pierda este tiempo poderoso. Y el evento ruge con este hombre poderoso de Dios que tiene el suficiente conocimiento para darnos las herramientas que nosotros como iglesia necesitamos en este tiempo. Así que hágase partícipe. Esto va a ser el día sábado, septiembre 14, libre de costo, a las 5:30 aquí en este lugar. Es para todos, obviamente la casa y todos aquellos que usted pueda invitar para que pueda beneficiarse de este poderoso tiempo. Tenemos también el Congreso Hombres de Valor. ¿Dónde están los hombres de la casa? Va a ser un tiempo lindo también con el pastor, Miguel Sánchez, el sábado 21 a la 1 de la tarde. Va a ser un tiempo extraordinario y sabemos que Dios va a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? El Ministerio de Matrimonios tenemos, discúlpeme. La pastora dijo, ¿dónde están los hombres de la casa? Pónganse de pie, vamos. Aquí están los hombres de la casa.
Y lo quiero ver en ese congreso. Que le voy a traer un huesito. Amén. Gracias, apóstol. Eso es una orden apostólica. Así que dése cita. Y creo que hay 2 videos que queremos proyectar sobre el evento Ruge y sobre el Congreso Hombres de Valor. Así que, señor director, cuando usted esté listo. Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento La Gente de Valores Ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Provida y Familia, comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de Valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La Gente de Valores ruge. Te invita. Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Dele un aplauso al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Nos esperan días maravillosos, pero quiero antes que de todo agradecer a todos los que nos honran con su presencia hoy, dejarles saber que esta es una casa segura para usted y su familia. Aquí predicamos la palabra del Señor, que es la palabra que el Señor nos ha dejado para que le conozcamos, para que intimemos con Él y para que tengamos una relación estrecha con Él y una vida abundante, que es la que el Señor vino a entregarnos. Quiero agradecer también a todos nuestros líderes y todos los hermanos que en el día de ayer estuvimos en el retiro, la pasamos precioso, ¿verdad? Una mañana llena del Señor. Para el próximo invito a todos los que no pudieron llegar para que vengan. Es un tiempo hermoso de coinonía, de compartir, de oración, de búsqueda ante los desafíos tan grandes que tenemos diariamente. Tenemos que cada día buscar más del Señor. Bueno, y quiero reconocer la labor extraordinaria que están haciendo nuestros líderes, y hablo en general. Todos aquí por eso son líderes de la casa, han sido escogidos. Y como decía el Señor ayer, para ser líder lo único que tienes que hacer es escogido por el Señor y estar lleno del Señor para poder resistir. Porque siempre que alguien se pone a trabajar para el reino, como esto es espiritual, siempre va a haber oposición. Pero cuando estamos armados con toda la armadura de Dios, podemos resistir. Y quiero felicitar también a nuestros jóvenes. Después del retiro ayer, ellos se fueron y se unieron a nuestra iglesia de Sidra. Fue la de Sidra, ¿verdad? Y miren eso. Una juventud evangelizando. Mire qué belleza. Unidos, hay que modelar. No basta hablar. Tenemos que ser proactivos, no solo reactivos. Y mire qué bonito, dándole a demostrar a todas las personas que ayer estuvieron en San Juan, hablándole del amor de Dios, orando por ellos. Y créame, hay siempre asombro en las personas porque no pueden creer que hayan otros que les importe su vida. Y gloria a Dios por esa tremenda bendición. Fueron en los autobuses y fueron, mire qué hermoso, hablarle a la gente. Yo sé que alcanzaron cientos de personas y hicieron la diferencia. Miren ahí nuestra pastora Jazz, ahí con todos nuestros líderes, qué hermosura. Mire, vaya, otro aplauso. ¿Cómo no se le siente el corazón a uno? Hermano, porque uno va creciendo, pero no va creciendo para el santo, amén. Entonces,
hay que tener, ¿verdad? Delegar, ahí levantando esta nueva generación que están, cualquiera de ellos, hermano, todos tienen palabra, todos tienen de nuevo, todos tienen unción. Qué bello, ¿verdad? Así que también quiero mostrar a una de mis hijas, la apóstol Carla y apóstol Junior, que ayer estaban en la comarca. Mire, hermano, usted no sabe lo que es una comarca, pero mire lo que es en un sector indígena allá en Panamá, un lugar muy pobre, pero ellos están haciendo la diferencia. Mire, ahí está, mire quién está ahí, Matthew, con esa sonrisa conquistadora. Miren eso, mire la iglesia. Y ellos son felices, hermano. Miren, nosotros a veces, gloria a Dios. Y allí no hay aire acondicionado, pero va todo el mundo. Mire qué belleza. Entonces tenemos una apóstol Carla, que es india también. Mira para allá, ella se pone la ropa de ellos sin problema. Mire qué hermoso, hermano. Esto es lo que está haciendo la casa. Esto es lo que estamos respaldando. Nosotros nunca vea solo esto, aunque esto es bastante, porque estamos a través de la radio, la televisión, todo ese equipo de trabajadores, de familias que estamos alcanzando, pero cuando nosotros podemos ver más allá, que se está trabajando en Nicaragua, que se está trabajando en Costa Rica, que se está trabajando en Cuba, que se está trabajando en Panamá, que se está trabajando en Estados Unidos. Ahora mismo tengo mis hijos, los apóstoles Alex Castro y Arlene, están allá en Colombia, hermano. Mano llena, y el que quiera trabajar hallará también lugar. Amén. Así que damos gracias Pastor Tommy, gracias a todos y gracias a Carla por enviarnos esas hermosísimas fotos que nos dejan ver tanta bendición que Dios. Mire, Matthew está ahí. Matthew lo quieren, hermano, en esa comarca ellos se gozan. Y Carla no los deja, ella se los lleva para que ellos aprendan desde niños lo que es la obra de Dios. República Dominicana, le entregamos el domingo pasado, aleluya, todos los bultos. No sé si tenemos fotos porque algunos no pudieron venir el miércoles, que había hambre. ¿Alguien no sabe lo que pasó el miércoles? ¿Qué había aquí el miércoles? Edgardo, si encuentra las fotos de República Dominicana, deben estar abajo. Aquí hubo hambre el miércoles. Un poderoso mensaje que nos trajo el pastor Félix. Tremenda palabra, nos bendijo. No tenemos las fotos, ya ahorita las ponen. Pero en este momento, míralos ahí. Se le llevaron, mire que ahí está nuestra pastora misionera, alaba. Y ve en nuestra iglesia de Juan Herrera, República Dominicana, mire qué belleza. Esos nenes están saludables, nena. Están lindos. Mire qué bulto. Esos bultos no los tiene todo el mundo. Es una cosa. Mire ese. ¿Y qué está comiendo helado? Ay, Señor, miren eso. Presentando bebé. Es una obra linda. La casa está bella. Ya pronto iremos. Todos los que quieran ir. Tenemos que hacer la logística para que conozcan de primera mano lo que se está haciendo. Mire qué bello cuando se eleva ese bebé. ¿Cómo te sentiste? Eso es otra cosa, hija. Es que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios no hay alegría más grande. Bueno, y hablando de República Dominicana, hace muchos años Dios me permitió conocer un amigo, una persona que me impresionó mucho su forma y manera de ser. Tan cristocéntrica, con un testimonio intachable, con una esposa bella, con una familia bella, recorre Centro, Suramérica, Norteamérica. Le dicen mi amigo porque hace mucho tiempo cantaba con Wilfrido Valga, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo porque yo bastante que bailé. Y si me dejan todavía, aleluya. Porque el baile es de Dios. Si usted no baila, no se preocupe, Dios también lo perdona. Pero no hay cosa más linda que nosotros poder exaltar al Señor. Y nosotros, Él me escribió que tiene algo nuevo, que tiene algo especial. Y siempre que Él puede venir, Él nos bendice. Y para mí es un gran honor. Les mando un beso a Lili. Un beso a su amada esposa y a su familia. Y para mí es un honor presentar a mi amigo. Póngase de pie. Mi amigo Miguelito, pero... ¿qué puede pasar? ¿Que no te puedo qué? ¡No me confunda! Te amo. Adelante. Los que estén contentos que digan ¡hey! Los que estén en victoria que digan ¡hey! Y los que saben que este es su año, que este es su año de un grito de júbilo.
Un grito de victoria. Y vamos a gozarnos con una canción que dice así. Esto sí está bueno, mírate encendido. Y alabas a Jesucristo, sale bendecido. Yo me voy para la iglesia y allí me voy a gozar. Y todo el que llegue enfermo, el Señor lo va a sanar. Este culto sí está bueno y yo me voy a gozar. Y todo el que llegue atado, el Señor lo va a soltar. Esto sí está bueno, ¡Hey! mírate encendido. Y alabas a Jesucristo, sale bendecido. Esto sí está bueno, mírate encendido. ¿Dónde están las danzarinas de la casa? Sale bendecido. Digan lo que digan, le voy a adorar. Me voy para la iglesia y voy a gozar. Me voy para la iglesia porque esto sí está bueno allí. Porque con nosotros está tu amigo Miguelito. No me confunda. Esto sí está bueno, mírate encendido. Te aseguro si le alaba, sale bendecido. Esto sí está bueno, mírate encendido. Te aseguro si le alaba. Sale bendecido. Digan lo que digan, yo le voy a adorar. Digan lo que digan, yo le voy a adorar. Digan lo que digan, yo le voy a adorar. Los que adoran a Dios, que den un grito de victoria. No, soy yo, tu amigo Miguelito. No me confunda. Renovado en Cristo. Esto sí está bueno, mírate encendido. Te aseguro si le alaba, sale bendecido. Esto sí está bueno, mírate encendido. Te aseguro si le alaba, sale bendecido. Toma, recibe el gozo, mira, ven a adorar a Dios. Toma, recibe el gozo, mira, ven a adorar a Dios. Tú, y tú, y tú. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo la adore, que todo el mundo la alabe, saca la tristeza. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo la adore, que todo el mundo la alabe, saca la tristeza. Que el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado. Hermano, cambie esa cara. Hermana, cambie esa cara. Que le va a salir arruga, 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 que le va. Que el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado. ¡Enojado! ¡Jamás! ¡Feliz! Como tu amigo Miguelito. ¡Chequeame! Hermano, cambie esa cara. Hermana, cambie esa cara. Que le va a salir arruga, 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 que le va. Que el cristiano no puede estar enojado, porque el cristiano no puede estar enojado. ¡Gózate! ¡Ríete! Como tu amigo Miguelito. Que todo el mundo le cante, que todo el mundo la adore, que todo el mundo la alabe, saca la tristeza.
cristiano no puede estar enojado. Denle un aplauso a Dios. Los que estén contentos, que le den un aplauso al Señor. En una fiesta con Jesús y con tu amigo Miguelito, no puede faltar un tema que se llama Soy un hombre bendecido. Escúchalo, gózatelo, pero todo el mundo lo va a bailar, todo el mundo se lo va a gozar aquí en este lugar. Dice así. ¡Gloria a Dios! Yo soy tu amigo Miguelito. ¿Dónde están las danzarinas? ¿Dónde están, pastora? ¡Que vengan las danzarinas! Soy un hombre bendecido. Porque en mí ya no hay tristeza. Porque en mí ya no hay dolor. Desde que yo tengo a Cristo dentro de mi corazón. Por eso vivo contento. Vivo siempre muy feliz. Por eso nunca me canso de cantar y de reír. ¡Qué felicidad! Soy un hombre bendecido. Porque en mí ya no hay tristeza. Porque en mí ya no hay dolor. Desde que yo tengo a Cristo dentro de mi corazón. Soy un hombre bendecido. Ahora sí, bendecido de verdad. Por eso nunca me canso de cantar y de bailar. De cantar y bailar. De gozar y reír. En la cara del diablo y reírme y así. De cantar y bailar. De cantar y bailar. De gozar y reír. En la cara del diablo y reírme. Para que el mundo entero sepa que Jesucristo es la respuesta. Oye, qué feliz me siento en este día. Usted ve este gozo que hay en mí, esta alegría, esta paz, esta felicidad, este amor, esta risa eterna que hay en mí. Esto yo no lo conseguí en el mundo. Este es un regalo que me ha hecho papá Dios después de haber gastado todo mi dinero tratando de comprar la felicidad. La busqué en los bares, en el vicio, en el dinero, las mujeres, en los bailes, en el nightclub, pero no la pude encontrar hasta que llegó Dios a mi vida y me la ha dado de gratis. Y este regalo yo lo quiero compartir contigo en este día. Date una oportunidad, abre tu corazón a Dios, levanta tu mano y alábale. Arriba la mano, 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 arriba la mano. Con la mano arriba, 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 con la mano arriba. Oye, qué felicidad. Los que estén contentos que griten ¡hey! Los que estén en victoria que griten ¡hey! Los lavados con la sangre de Cristo, bautizados con el Espíritu Santo de Dios, que den un grito de victoria que diga ahora levanta tu mano, alábalo, levanta tu mano, vamos. Qué linda danzarina, Dios mío, qué cosa tan hermosa. Adóralo, adórale, adórale. Hey, hey, hey. Menea, 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 sacude. Tírale a papá un beso de moi. 1, 2 y 3, un beso de moi. Abrazo a papá, abrazo a papá. Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos, paramos. Pues entonces levanta tu mano y brinca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
No se oye el aplauso. Tiene que ser más fuerte. Con grito de júbilo. Con un grito de victoria. ¡Ah, qué lindo, Dios! ¡Qué lindo! Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Apláudelo, apláudelo. Apláudelo. Todo el que quiera pasar aquí adelante, este video que se va a grabar ahora, estamos en vivo, pero se va a grabar para pasarlo por todo el mundo. Puede venir al frente. Que vengan. Claro. Que vengan al frente, dice la pastora, dice la jefa de la casa, que vengan todo el que quiera bailar, todo el que quiera disfrutar. Por favor, no quiero ver a nadie sentado en su silla, nadie rezagado. Venga, venga, adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Qué lindo, Dios. Después, mientras siguen caminando, déjame hablarte un minuto. Después de haber sido famoso en el mundo entero, cantaba con la orquesta número 1 de merengue. La Fania, que era la compañía disquera que nos representaba en ese tiempo, hizo una orquesta aparte para Miguelito, porque Miguelito era tan famoso, pero Miguelito cayó en droga. Miguelito cayó en droga. Y ahora Miguelito dejó de ser Miguelito. Nadie abría la puerta de su casa porque yo podía hacerle daño, yo podía robarle. Estaba hundido en la drogadicción y me había comido el fracaso. Pero en el año 89 me llevaron a una iglesia pentecostal allá en Nueva York. Y allí en Nueva York, en aquella iglesia, Dios me sanó de la drogadicción y me convertí al Señor. Hace 35 años me convertí a Dios. Yo sabía que ese Dios que había sacado de mí la drogadicción era el Dios que yo necesitaba para el resto de mi vida. Pero ninguna iglesia me recibía. Ni siquiera la iglesia donde fui sanado de la drogadicción, año 1989, hace 35 años, ninguna iglesia me recibía. Las iglesias en Nueva York no me recibían. Las iglesias en mi ciudad, en la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York donde vivo, no me recibían. Pero llegué a Puerto Rico en el año 96. 7 años más tarde, me encontré con iglesias como esta. Me encontré con iglesias llenas de música, llenas de alabanza, llenas de adoración, llenas de gente que ama al Señor con libertad. Y desde ese tiempo, desde el año 96, yo decidí abandonar la música secular, la música mundana, y dedicarme totalmente a la música de Dios. Desde entonces, año 96, le sirvo a Dios con todo mi corazón. Y como eso sucedió aquí en esta isla, la isla de Puerto Rico. Puerto Rico para mí es algo grande, hermano. Yo le agradezco a Puerto Rico haber abierto las puertas de tantas iglesias como esta. Y en Puerto Rico, aquí tengo mi esposa, aquí tengo mis hijos, aquí tengo mis nietos, aquí tengo mi iglesia, aquí tengo tanta gente que amo con todo mi corazón. Y decidí escribir una canción, pedirle permiso a mi tierra. Le pedí permiso a mi tierra, le dije: con tu permiso, mi tierra, porque ahora le dedico una canción que escribí a la tierra del Coquí. Coquí, Coquí, a Puerto Rico bendito, a la isla del Coquí, a Puerto Rico. Una canción que dice así: gloria a Dios, yo soy tu amigo Miguelito, no me confunda. Gloria a Dios por Puerto Rico, rico, rico Puerto Rico. Gloria a Dios por Puerto Rico, rico, rico Puerto Rico. Coquí, coquí. Yo nací en Santo Domingo, en la tierra del merengue, esa tierra tan bonita, ay, que Dios la bendiga siempre. Con tu permiso, mi tierra, porque ahora le digo
escribí. Coquí, coquí, A Puerto Rico bendito, a la isla del coquí, del encanto, y ay bendito. Gloria a Dios, yo soy tu amigo Miguelito, no me confunda. Renovado en Cristo, ¡qué felicidad! Levante su mano al cielo, vamos. Todo el mundo con su mano levantada. coquí, coquí. En 1400 algo, buscando hogar y aventura, llegaron los españoles y según la historia jura, encontraron tanto oro en aquel puerto bendito, que exclamaron, ay bendito, Coquí, coquí, cuánto oro, ay qué rico, coquí, coquí. y le llamaron Puerto Rico, y se quedaron por siempre, como yo, aquí en Puerto Rico. ¡Feliz! Cantando y bailando merengue, como tu amigo Miguelito, no me confunda. ¡Quédame! Yo no me voy de este país, yo quiero quedarme aquí. Yo me quedo en Puerto Rico, ay, cantando con el coquí, porque yo no me voy, no, de este país. Y que me entierren aquí. Cuando llegue al Campo Santo, señores, no quiero llanto, quiero que canten así. Coquí, coquí, coquí. Gloria a Dios por Puerto Rico. Rico, rico, Puerto Rico. Gloria a Dios por Puerto Rico. ¡Cántalo! Rico, rico, Puerto Rico. Aquí me quedo, porque aquí en Puerto Rico está Dios. Aquí está mi mujer, mis hijos, mis nietos, mi iglesia y mucha gente que amo con todo mi corazón. ¡Chequéame! Preciosa será sin banderas, sin lauros, sin gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa será sin banderas, sin lauros, sin gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos De la libertad. Los hijos de la libertad, denle un aplauso a Dios. Aplauso al Señor, que Él vive. Él está aquí. Gloria a Dios por Puerto Rico. ¡Wow! Auguramos ya que es un éxito. Tiene que ir a iTunes y bajar toda esa música y ese homenaje. Y él trajo. Y en la librería trajeron un pendrive con todas esas canciones. Qué hermoso que le rindan ese tributo. Sí, ahora siéntese, coja aire. Sí, yo sé. Spencer, te bendigo, tu amada esposa, qué lindo. Y que me cierren las puertas, por favor. De veras, porque nosotros generamos unos BTU de calor, pero ahora lo triplicamos. Así que qué maravilla. Gracias, Miguelito. Qué honra, gracias. Precioso, precioso. Nos sentimos muy honrados de ser la sede de esta grabación de hoy. Así que seguimos bailando y alabando y glorificando al Señor. Tomen asiento, vamos a invitar a un ministro también de la casa. Su nombre es Jorge Marín. Él es el líder de los empresarios y hoy tiene una palabra que compartir con nosotros.
Gloria a Jesús. Miguelito, déjate esto revolcado aquí, papá. Wow. Está Gini por ahí por si alguien necesita de su servicio. El domingo pasado mi hermano Albertorio dijo que yo era el flamante Jorge Marín. Wow. Albertorio, cuando yo oí eso, gloria a Dios. Y hoy me toca orar por las ofrendas y los diezmos. Y mientras me preparaba, le dije, Señor, ¿cómo puedo transmitirle a tu pueblo? ¿Cómo puedo enseñarle que si queremos salir del estanque y de la pobreza, tenemos que traer los diezmos al Padre? Y dije, Padre, esta mañana cuando me preparaba y me ponía mis accesorios, como le dice el pastor, mi reloj, yo podía ver, pastor, que yo podía elegir cuál reloj ponerme hoy. Hoy elegí ponerme uno de Star Wars, alábalo, Ibe. Pero así sucesivamente, cuando fui a ponerme mi camisa, vi que podía elegir qué camisa ponerme. Cuando fui a poner mi pantalón, cuando fui a ponerme los zapatos, vi que podía elegir cuál de ellos ponerme. Y llamé a mi amada esposa, cuando estoy vestido le dije, mi amor, y me dijo, no, cámbiate el pantalón. Y yo hice caso y me lo cambié. Y yo sé que algunos de ustedes hoy, cuando fueron a vestirse, tenían el privilegio de elegir qué ponerse. Y yo sé que algunas mujeres le dijeron al esposo, este traje o este, y eligieron el mejor. Y algunas esposas, algunos esposos le dijeron, mi amor, ¿cuál zapatos me pongo? ¿Estos o los Gucci? Alábalo, Giovanni, si estás por ahí. Y elegiste lo mejor. Y hoy estás en la casa de Dios. Y hoy estás aquí con tu mejor atuendo porque elegiste lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando ahora toca dar nuestra ofrenda y no elegimos la mejor? Comencé diciéndote que si queremos salir de la escasez y de la pobreza, hay que diezmar y ofrendar. Brian, Alwin, ayúdame aquí. ¿Sabes qué pasa cuando elegimos no diezmar y ofrendar? Tenemos a pobreza y escasez con nosotros. Y donde quiera que yo voy, ellos están conmigo. Dios no los envió a que estuvieran contigo. Pero como tú elegiste no diezmar ni ofrendar, están contigo. Y yo no los quiero, pero ellos me siguen. Y cuando yo quiero, Dios, volver a emprender, y Dios en su misericordia me bendice y me ayuda, y yo quiero emprender y quiero subir un escalón, esta gente no me dejan. ¿Y sabes qué? Porque yo los estoy eligiendo a ellos, porque no estoy siendo obediente a la palabra. Y Dios vuelve en su misericordia y vuelve y te bendice en gran manera. Y tú quieres dar un paso gigantado y quieres echar para adelante, pero esta gente no me dejan. ¿Sabes lo que quiere el diablo? Que ellos siempre estén contigo. Mientras tú andes con esta gente, tú no vas para ningún lado.
Por eso cuando hay una plaza en un trabajo y un diezmador de la casa y un ofrendador está ahí, lo eligen a él. Porque tú andas con estos dos, que tú no los quieres, pero ellos no te sueltan, porque tú elegiste no ofrendar y odiar mal. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo elijo diezmar y ofrendar, mira lo que dice el versículo 11. ¿Sabes lo que pasa? Que viene Dios y reprende al devorador. Y esta gente, ¿sabe lo que pasa? Se tienen que ir. Cuando tú eliges por la palabra, Dios está de tu lado. Cuando tú eliges diezmar y ofrendar y tú quieres emprender, ya no los tienes a ellos. Ahora tiene Dios ayudándote a subir todo lo que te proponga Dios está a favor tuyo, pero tienes que ser obediente a la palabra, tienes que diezmar y tienes que ofrendar. Ya tienes al grande de tu lado, porque elegiste diezmar y ofrendar. Termino con esto. Albertorio es como yo, que le gustan las estadísticas. ¿Y sabe algo? El 99% de los que están aquí, de 15 años en adelante, tienen un teléfono. El 99%, pastor. Pero ese teléfono tiene un límite de vida, de función. Y cuando ese teléfono ya está malito, está obsoleto, tú vas a tu línea de teléfono y vas al counter y le dices: vengo a cambiar mi teléfono. Oye bien. Y el hombre, tú vas por una oferta que había, que el teléfono era gratis. Pero escucha esto, atiéndeme. Pero cuando llegas allí, el hombre te dice: si eres Android, tengo el Galaxy, ya van como por el 15, que este tiene 7 cámaras, tú retratas y puedes bojar a los que están a tu lado. Eso sabe Sachi. Esta es la última tecnología. Y si tienes el iPhone, si quieres el iPhone, pues te van a decir: tengo el iPhone 17, que tiene 100 megapíxeles, habla hasta solo. Funciona de maravilla. Y sabes que ese teléfono vale como $1,000. Escucha bien. Pero ya como él te dijo eso, ya tú no quieres el que era gratis, tú quieres el mejor. Y eliges el mejor. Y cuando eliges el mejor, viene el hombre y te dice: tienes que comprar un cover. Y tengo dos. Tengo uno que lo protege, pero tengo uno que si se cae de despié, de alto, no le pasa nada. Y tú eliges el mejor. Y cuando crees que el teléfono ya está listo, que tú te vas, el tipo te dice: mira, te falta la pantalla, tienes que ponerle un protector de pantalla. Escucha bien. Tengo una pantalla que lo protege, pero tengo otra que hasta con un taladro tú le das y no le pasa nada. Y tú eliges esa. Y ya tú te crees que te vas. Y cuando vas a firmar, el tipo viene y te dice: ya el teléfono está equipado, pero ¿sabes qué? Te falta el seguro. Porque si tú no tienes seguro y se te pierde o pasa algo, te damos otro. Y vienes y firmas por el seguro, ya el teléfono va como por 1,300 pesos. Y ya tú obtuviste un teléfono brutal. Y elegiste lo mejor para el teléfono. Y hoy estás aquí con ese teléfono, con el mejor. Pero ahora nos toca ofrendar y no eliges la mejor ofrenda para Dios. Pero pudiste elegir todo lo mejor para tu teléfono. Pero más sin embargo, ahora que toca ofrendar, no puedes elegir
la mejor ofrenda para Él. Y si tú supieras que cuando tú eliges diezmar y ofrendar, tienes una cobertura mejor que la de tu teléfono. Cuando tú eliges diezmar y ofrendar, Dios cuida de lo tuyo. Entonces yo te pregunto en esta mañana, si todo lo que tenemos de la mano de Dios lo hemos recibido, como lo enseñó nuestro hermano Hernán, todo lo que tenemos de la mano de Dios lo hemos recibido. Entonces nuestra pregunta debe ser esta, Radamés. Entonces, Señor, si todo te pertenece, ¿con qué puedo yo quedarme de lo tuyo? Pero no más, sin embargo, Él lo que te está pidiendo es el 10% y que seas un buen mayordomo. Y que cuando te toque elegir por ofrendar, elijas lo mejor como lo elegiste hoy, como lo elegiste con el teléfono. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero que inclines tu rostro. No busques tu ofrenda todavía. Y escudriñe. Y le des gracias a Dios. Porque hasta hoy Él te ha sostenido. Mira qué bien elegiste venir hoy, Zulema, a la casa de Dios. El mejor atuendo, gracias a Él. Inclina tu rostro. Escudriñate, Señor. Dale gracias a Él. Y hoy te pido que no le des a Dios de lo que te sobra. Porque de lo que te sobra sería una limosna. Y Dios no es un Dios de limosna. Si Él te ha bendecido, hoy es hora de que tú elijas la mejor ofrenda para Él. El diezmo ya eso es un mandato. Familia que estás aquí, tú nunca has diezmado. Si tú no quieres que estos dos que estaban a mi lado estén contigo, comience a diezmarle a Dios y esos dos nunca los vas a ver en tu camino. Oramos al Padre. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das de orar, Padre, por tus diezmos y por las ofrendas, Jesús. Gracias, Señor, porque este pueblo y yo hoy vamos a elegir la mejor ofrenda en agradecimiento a todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre. Gracias porque tu palabra dice que tú vas a darnos bendición hasta que sobre y abunde, Jehová. Hasta que sobre y abunde, Jesús, sobre nuestra familia, sobre los nietos, sobre la próxima generación que Padre. Gracias, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que siempre va a sobrar y va a abundar. Y el pueblo de Dios dice: cuán grande es Dios. Los que están a través de la televisión, a través de las plataformas, también pueden participar de la siembra a través de PayPal, a través de ATH Móvil. Vea en su pantalla la instrucción. Spencer, bienvenido, qué lindo. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios y
Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Dígaselo, dígaselo. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Y eres digno de alabar. Adórale. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Y él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Y él es digno de alabar. Digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Eres grande, eres grande. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por una reunión tan hermosa. Señor, y preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra nunca va a retroceder vacía. Señor, hay vidas que necesitan saber de tu grandeza. Hay vidas que necesitan saber que tú eres Dios todopoderoso. Grande misericordia, lento para la ira y grande misericordia, Señor. Abre el entendimiento, prepara el terreno, Señor. Atamos y reprendemos aquello que quiera traer distracción, cansancio, Señor, letardo. En el nombre de Jesús, y declaramos el terreno fértil para sembrar tu palabra. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice. Ahora levante la mano hacia arriba y diga: soy libre. Soy libre. Y estoy listo para la palabra, para la instrucción, para la enseñanza. Y ahora te volteas y le dices a alguien: y para ser edificado. Gracias, adoradores. Y no canté esta canción por casualidad, no pedí al ministerio, sino que voy a predicar sobre la grandeza de Dios. Vivimos tiempos tan difíciles que es necesario que nosotros sepamos quién es Dios, la grandeza de nuestro Dios. Nosotros no le servimos a nada que no podamos. A veces nosotros creemos que es un muñequito, que una cosita. No, Dios es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza que ardía, y que Moisés tuvo curiosidad de llegar hasta allí, ¿sabe lo que pasó? Él no podía creer lo que veía, porque cuando el hombre comienza a Dios a revelarle quién es él, ¿sabe? Nos quedamos atónitos, perplejos ante la grandeza de Dios. Él no podía creer lo que veía, y él preguntó cuando le dio las instrucciones: quiero que vayas, quiero que hagas, quiero que busques y que te presentes a Faraón. ¿Y a quién? ¿A nombre de quién yo voy a ir para allá? Yo me voy a presentar ante un rey, ante una persona que es majestuosa, que es poderosa. Y el Señor tan lindo, Dios le dice: tú le vas a decir que el yo soy te mandó. Él no es una cosa, Él es una persona. No, yo voy a volver a repetirlo. Él no es una cosa, Él no es una sustancia, ni Él no es una vibración, ni Él es un sentimiento. No, Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. No te equivoques, como diría mi hermano Miguelito, no te confunda.
A Dios tú no lo puedes llevar en el bolsillo. A Dios tú no lo puedes llevar en una tablilla. A Dios tú no lo puedes colgar de tu retrovisor y decirle, ese es Dios, ese no es Dios. Mi Dios es todopoderoso. La grandeza de Dios es tan y tan poderosa y tan grande que nuestra mente finita aún no lo logra comprender. Pero vamos a pasar unos versos a través de las escrituras para que usted esté confiado, para que viva en estos próximos meses confiado, para que viva en los próximos años confiado, sabiendo a quién usted le sirve. Nuestra humanidad conspira en contra de nuestra fe, tratando de evitar que nosotros crezcamos en fe y le creamos todo lo que Dios ha dicho, porque combate con tu mente. Pero la Biblia dice que tomemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que se quiere establecer que no es, tiene derecho legal para tomarlo cautivo, para establecer la verdad de Cristo. Dice la palabra del Señor en el Salmo, aleluya, 93 versos, algunos versos que vamos a pasar por aquí. En el capítulo 93 del libro de los Salmos, yo no me daba cuenta como el Espíritu, porque nosotros nos dejamos llevar, el Señor es el que hace, hermano. Y yo he estado recalcando este verso en momentos dados en esta casa y a donde quiera que he ido recientemente. Porque yo quiero establecer claramente a las mentes, a los corazones, a los presentes, a las comunicaciones, donde quiera que voy, que Jehová reina. Lo voy a repetir, Jehová reina. No dude usted, no reina otra cosa, Jehová reina. Lo dice la Biblia y dice el salmista, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme, firme. ¿Qué gobernante puede decir que firme su trono? Desde entonces tú eres eternamente para la gloria de Dios. El Señor añada bendición y saluda nuestras vidas a través de su palabra. Y le voy a pedir su atención. No voy a ser extensa, voy a estar hasta las 4 nada más. Así que usted tranquilo. Aquí se cantó, aquí se ofrendó, aquí se bailó. Ahora va a escuchar la palabra. Tranquilo. Los que vienen de visita por primera vez, tranquilo. El hombre tiene muchas ideas de quién es Dios o lo que es Dios. Los paganos creían que había muchos dioses que controlaban ciertas áreas de la tierra, así que hacían diferentes deidades, diferentes dioses, tratando, y todavía hoy hay muchos así. Hoy día también muchos creen que Dios sí es el creador, pero al parecer pocos entienden sus verdaderas características. Pero en Isaías 40, yo tengo que ir ahí un momentito, usted va a ir conmigo. Isaías 40, desde el verso 1, permítame disfrutarme con ustedes esta palabra. Gracias, Jesús. Isaías 40, ¿lo tiene, hermano? Perdón, desde el verso 12. Bueno, voy a leer el 1, pero 1 nada más, porque quiero consolarte. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dile que está a tu lado, consuélate. Tu Dios es grande. Tu Dios es grande. Tu Dios es grande. Tu Dios es grande. Yo no sé usted, pero yo cuando estaba en mi curso escolar, en la escuela elemental Rafael Hernández, que Jadamés niega que fue, pero él estuvo ahí también. Y habían situaciones en la escuela. Yo no tengo hermanos de padre y madre. Ahora tengo de parte padre, gracias a Dios. Y cuando alguien quería como hacerme la vida de cuadritos y tratar de abusar de mí en el sentido de que atropellarme de alguna manera, porque no veía a nadie, yo le decía, te voy a traer a mi papá. Y llamaba a mi papá al cuartel general de allá. Y papi venía en motora de sargento, tú sabes, papi era sargento. Y cuando aquello sonaba, los nenes hacían.
ella tiene quien la defienda, pero mami también iba, ¿sabe? No te creas. Era un equipo. Así que yo me sentía contenta porque yo tenía quien me defendiera. En este tiempo, en el 2024, en este día de hoy, 25 de agosto, estoy diciéndole a usted y a las naciones y a los hombres y mujeres que le sirven al Señor, que tú y yo también tenemos quien nos defienda. Que tú y yo tenemos representación en el cielo y en la tierra. Que no estamos huérfanos ni desprovistos de protección. Entonces, mire lo que dice el Salmo 40, verso 12, para que usted tenga una idea quién es Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con tres dedos. Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Estamos hablando de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién él le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Escuchen lo próximo. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Espérate, ¿cómo es? Que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo. Pero ¿y qué clase de comparación? Y como menudo, óigame, ay santo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es Dios. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación, escuche bien, serán estimadas en menos que nada. Y que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le vas a componer? El artífice prepara, o el tallador, la imagen de talla de plata, le extiende oro, le funde cadenas de plata, y el pobre escoge para ofrecerle, que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, aleluya, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mi alma alaba a Dios. Cuyos moradores son como langostas, y no las del mar, sino como ¿cómo se llaman esto? Como los grillitos, como los saltamontes. Es más fino. En el tiempo me eran grillos, hermano, eso brincaba terrible. Lucha. Eso ya no existe, ¿verdad? Pues yo no lo he visto más. Dice, como si nunca hubieran sido. Oye esto, Él extiende los cielos como una cortina, ese es Dios. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada. Venezuela, oye eso. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. No tiene que expresarse, déjeme expresarme a mí. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Dios, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. Tanto que nos quejamos a veces. Y mirad quién fue que creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Ojo, y como diría mi amigo el apóstol Edwin Álvarez, oye esto.
Él cuenta a su ejército y a todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. De mi Dios pasó mi juicio. Y luego le dice, estoy leyéndolo todo, esto está en la Biblia. No has sabido, no has oído que el Dios eterno de Jehová es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Resumiendo ese capítulo, la grandeza de Dios dice que tiene la tierra como en el huequito de su mano, que con 3 dedos afirma todo. Hermano, Dios es el gran yo soy. La grandeza de Dios es inescrutable. Aleluya. Las naciones para Él son como la gota de agua que cae en el cubo. Hermano, todo lo que Él está hablando, yo quiero que tú conozcas su grandeza. Tristemente muchos no entienden la grandeza de Dios. Dios te continúa diciendo, ¿a qué pues me haréis semejante? Uno de los graves pecados del pueblo de Israel fue haber visto la majestuosidad de Dios depender de la bendición de Moisés. Y Moisés, por haberle creído a Dios y habérsele revelado el yo soy, Dios sacó el pueblo con mano dura de Egipto. Vieron 10 plagas moverse. La última de ellas, la muerte de los primogénitos. Pero más adelante, entre el Mar Rojo y en la parte de atrás estaba el ejército que venía a aniquilarlos, quería matarlos. Pero había un pueblo que, viendo lo que veían, seguían quejándose y tomaron piedras en las manos y le decían a Moisés, ¿para qué nos trajiste? Para morir aquí, si allá estábamos mejor, con cadenas, mejor atribulados, mejor oprimidos. Hermano, hay pueblo que a veces habla así. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés, tranquilo. Moisés se va a orar y le dice, Dios, mire esta gente, me quieren matar, me quieren boicotear el plan tuyo de sacarlos a tierra que fluye leche y miel. Moisés ora y Dios le dice, no es tiempo de estar clamando, vamos a marchar. ¿A dónde? Adelante está el Mar Rojo, detrás están los egipcios y en el medio está el pueblo hebreo con piedras. ¿Te has sentido así alguna vez? Pero la grandeza de Dios es tal que le dijo, marcha. Dile a este pueblo que marche, con sus dudas, con su incredulidad, que nunca se fue de ellos. Cruzaron el Mar Rojo, sacaron a salvo, pero luego cuando Moisés se va al monte para buscar las directrices de Dios, que Dios le hablaba, al tardarse mucho, al pueblo no tener arraigado convicciones profundas, se desesperan. Llegó la hora de que usted conozca un Dios todopoderoso, un Dios que es grande, un Dios que está contigo en la intimidad, un Dios que no te deja, un Dios que prometió, aleluya, estar con nosotros todos los días hasta el fin, un Dios que ha dicho quién es, qué es y qué quiere contigo. Pero el pueblo se desesperó, Moisés no avanza. Y Aarón, por eso no fue el primero. El carácter de Aarón no podía ser el primero. El primero era Moisés. Aarón estaba allí más asustado, hermano. El pueblo empezó a decir, ¿dónde está Moisés? Se quedó por allá. Nosotros tenemos la necesidad de adorar algo. ¿Cómo?
el Dios que le había abierto el mar rojo, el Dios que los había sacado, el Dios que puso columna de nube por el día, columna de fuego por la noche, el Dios que les suplía el alimento, el Dios que permitía que tomaran agua de la peña, el Dios que se había revelado de una manera sobrenatural. Ahora están a punto de cambiar la grandeza de Dios por una imagen. Hermano, en este tiempo no es diferente. Tristemente, los hombres están adorando todo menos a Dios. No le estamos dando el primado a Dios. Decía nuestro hermano Marín con una revelación hermosa, que a Dios se le da lo mejor, pero no solamente en dinero, por favor. Si usted cree que lo de Dios es dinero, usted no conoce a Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todas las cosas y las da a quien Él quiere. Por favor, dale a Dios tu primado en la mañana. Dale a Dios tu alabanza. Dedícale a Dios tus hijos. Dedícale a Dios tu familia. Dedícale a Dios tu empresa. Cuenta con Él en todo, porque si Él está, todo va a estar bien. Si Él está, todo va a estar bien. Dedícale tu vida. Dedícale tus años. Dedícale todo lo que tú eres. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. No se trata de dinero, pero el que no entiende, rápido. Pero gloria a Dios por los que tienen revelación y hacen que el reino de Dios siga avanzando y podamos establecer esta verdad en los corazones de la gente. Hermano, qué triste, Moisés pagando el precio, Josué más abajo. Nunca subió donde estaba Moisés, pero tampoco se contaminó con el pueblo. My God, my God. Dios es fiel. Y el pueblo abajo con un alboroto, ¿qué hizo? A Aarón se le ocurrió imitar. Porque ¿dónde vivieron? Vivieron en Egipto. Y se le quedó lo de Egipto. Se le quedó lo de Egipto, que había un Dios para esto, un Dios para el Nilo, un Dios para lo... Todo el mundo era Dios, hasta Faraón era Dios. Se le quedó eso. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, pues déjame salir de este apuro. ¡Qué barbaridad! Denme todo el oro que tienen. Para eso sí le dieron lo mejor. Sacaron todo lo que el pueblo de Egipto le había entregado como paga de sus 400 años de esclavitud. Porque Dios no permitió que salieran sin nada. Salieron con todo. Aleluya. Y ese oro se lo pidió. Y lo lanzó en una olla caliente, por decir, ¿verdad? Y aquel oro se convirtió en un becerro. Y cuando salió el becerro, ¿qué hizo el pueblo? Lo adoró. Hicieron fiesta, comenzaron a cantar, porque cuando Josué le dice a Moisés, mira, allá abajo hay una algarabía. Dice, no, eso no es una algarabía. Eso es un cántico que están cantando, pero es un cántico extraño. No cantemos cántico extraño, cantémosle cántico a Dios. Y cuando descendió, usted sabe lo que pasó, la historia usted la conoce. Dios se entristeció de tal manera, porque habiendo mostrado sus maravillas, llegó la hora de que conozcamos quién es Dios. Dios es el que hizo. Usted se maravilla. Yo estuve en Suiza hace poco, y yo creo que el Edén era allí. Yo no había visto nada más hermoso. Y yo he estado en Holanda, yo he estado en Israel, yo he estado en España. Todo tan bello, todo se queda uno así. Puerto Rico es precioso. Dios hizo a Puerto Rico y le dio unas pinceladas bellas. República Dominicana también. Y todas las naciones tienen unas bellezas únicas. Eso lo hizo Dios. Entonces, ¿a qué tú comparas a Dios? No creas que es un Dios que lo llevas en el bolsillo ni en una estampita. Por eso Dios dice que semejante a ellos son los que fabrican esos ídolos y la adoran. Que no tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no escuchan. Y la hizo un hombre mortal, pero lo que yo soy lo hizo un Dios todopoderoso, el gran yo soy. Él me creó a mí, te creó a ti a su imagen y semejanza. Todavía hay semejanza de Dios en la humanidad. Lo que pasa es que el que no se ha reconciliado no lo tiene completo, no tiene esa comunión. Pero cuando miramos los hombres, hermano, Dios los creó. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Él no estaba preocupado porque le quedaran los colores del mar hermosos
o le quedaran las montañas bonitas, ese yunque bello, los ríos. No, no, eso Él lo hizo, pero no lo hizo para Él, lo hizo para nosotros. Entonces la gente adora el monte, la gente adora la luna, la gente adora el sol. Hay que adorar al Dios Todopoderoso. Aleluya. No puedes sustituir a Dios por nada, porque nada bajo el cielo merece nuestra adoración. Solo Cristo salva. Sigo, voy rápido. Aleluya. Dios nos muestra que no somos capaces de hacer ningún tipo de imagen verdaderamente que le revele a Él. Por eso, en Éxodo 24, póngalo ahí, dentro de las directrices que dio Dios a Moisés en las tablas de la ley, Éxodo 24, si lo puede encontrar, yo me voy a gozar. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Éxodo 24, donde están los 10 que... Mi amor, 24, pero vamos, yo lo tengo aquí. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dan, Nestalí, ese no es. Capítulo 20, que estamos entrenando. ¿Ya lo tienen? Capítulo 20, están los 10 mandamientos. Hermano, esto es los primeros que Dios le dio. Moisés los que luego lo mandó a subir otra vez y lo volvieron a hacer. Pero aquí está verdaderamente lo que Dios no quiere que no se haga. Y mira lo que ellos habían hecho. Él dice, no te harás imagen. Primero verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que luego dice, la mayoría de la humanidad, acércame la cámara, hijo, aquí. Para acá, pónchamela del medio, yo te voy a dirigir de aquí también. Acércate un poquito más. Dale close up. Hasta ahí está bien porque no se puede más nada. Los demás son cosas. Pero mira lo que dice. Ojo, nosotros le enseñamos al pueblo lo que dice la palabra. Que inclinarse a una imagen es abominación a Dios. Porque le estás diciendo a Dios, tú no sirves, este es quien me cuida. Pero la Biblia declara y dice claramente, no te inclinarás a esa imagen, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, hermano, hay maldiciones generacionales, ahí lo dice. La gente decía la bendición, no, es la maldad. Yo visito la maldad de los que me aborrecen en la primera, en la segunda, en la tercera y hasta en la cuarta generación. Y entonces no entendemos qué pasa. Algo hay. Dios está hablando claramente. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Suelta todas esas cosas de las cuales tú has dependido. No sé por qué Dios está hablando tan fuerte sobre esto, pero yo sé que a veces tenemos amuletos, tenemos estampitas, tenemos imágenes. Nos las regaló fulano. Es la santita de Puerto Rico. La santita de Puerto Rico. Hay muchas santitas de Puerto Rico. ¿Dónde están las santitas de Puerto Rico? Todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador, Dios lo considera un santo. Así que ¿cuántos santos hay ahí? No hay una santita. El Dios de Puerto Rico se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y se ha revelado a través de Jesucristo. Tan importante. Sigo. Porque una de las razones que Dios determinó que quería ser adorado a través de un nivel más alto de comprensión, no de imagen ni de cosas, sino de mente y de corazón. Por eso Él le dice a la mujer samaritana, en otra etapa de la vida, ¿verdad? En otra dispensación, Jesucristo hablando, Dios está buscando hombres y mujeres, gente que le adore en espíritu y en verdad. Porque así se adora a Dios.
Gloria a Dios. Qué lindo. Así que no te puedes hacer imagen de nada porque Dios determinó que quería ser adorado en espíritu y en verdad. Además, es imposible que nosotros como seres humanos podamos hacer un cuadro de Dios, porque ni Moisés vio a Dios. Hablaba cara a cara con él, pero no le vio el rostro. Vio solo sus espaldas, porque Dios le dijo: si tú me ves te mueres. Sin embargo, la imagen visible del Dios invisible está a través de Jesucristo. Lo que de Dios conocemos se hizo visible a través de Jesucristo. Él dijo muchas veces: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se reveló a sí mismo en forma de hombre. Aleluya. Vamos a Juan 4:24. Vaya conmigo, hermano. Esta es la palabra y la voy a predicar. La estoy predicando y me estoy gozando. ¿Y usted? La grandeza de nuestro Dios. Juan 4:24. Gracias, Jesús. Recibe la gloria. El verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿y quién está hablando? El Hijo, ¿verdad? Está buscando adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ella le dice, la mujer: sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga me va a enseñar y nos va a declarar todas las cosas. Y Él le dice: yo soy el que habla contigo. Dios se revela a través de Jesucristo. Aleluya. Él mismo se revela. Dios se reveló a sí mismo en forma de hombre. Las escrituras muestran claramente que ningún humano podía ver a Dios. Después que Moisés le pidió verlo, Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que pueda vivir. Mas Dios, amando a Moisés, le permitió ver su espalda. Eso está en Éxodo 33:23, después lo busca. Una manera para entender mejor la grandeza de Dios y su gloria es estudiar las características de Dios. El apóstol Pablo dijo que la gloria y el poder de Dios se ven en la creación, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo por medio de las cosas de hecho, de modo que nadie tiene excusa, porque todo habla de la grandeza de Dios. Póngase de pie un momento y sacúdase. Ahora viene otra parte. Vamos, sacúdase, vamos. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda pereza, todo sueño, todo hambre, todo lo que quiera venir a romper. En el nombre de Jesús. Vamos. Algo poderoso se desata en esta tarde, en este día del Señor. Siéntese. El apóstol Pablo dijo que la gloria y el poder de Dios se ven en la creación. En el mundo físico podemos ver atributos de Dios. Si miramos el mundo y el universo, podemos tener una idea que todavía están mandando cohetes, están mandando satélites, y están descubriendo cosas, pero ya Dios las había dicho en su palabra. Así que tenemos que tener en cuenta que el sol alumbra por el día, pero por la noche nos alumbra la luna, y eso lo hizo Dios. Es una poderosa fuente de energía. Sin el sol, la tierra sería un lugar oscuro, desolado y desértico. Según la NASA, durante solo un segundo, el sol convierte 4 millones de toneladas de materia en pura energía. ¿Qué clase de creación? ¿Qué clase de creación? La capacidad, esto es 90,000 millones de megatones cada segundo. La capacidad completa de la Tierra para generar energía es cerca de 60,000 megatones por año. Dios da 90,000 millones por año.
Gloria a Dios. No tengan pensamientos de Luma ni de General, por favor, tranquilo. Sé que se fueron para allá. Piensa en el poder que el sol aporta comparado con el hombre. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Insignificante. Ponemos plantitas nucleares, hacemos cosas. Si de alguna manera pudiéramos aprovechar esa energía del sol, todo el mundo sería alumbrado. Dios tiene mucho más poder del que nosotros nos podemos imaginar. Diga conmigo, Él es el gran yo soy. Romanos 11:33. El apóstol Pablo exalta la grandeza de Dios. Póngalo, ese sí quiero que lo ponga. Romanos 11:33. Mira lo que dice. O sea, el hombre quedó por allá, se fue en un pensamiento. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son, aleluya, sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es un pensamiento, la mitad que se no entiende lo que dice ahí, pero es una expresión de admiración, de ir descubriendo la grandeza de Dios. Porque usted cree que Pablo vivía confiado y seguro, porque descubrió la grandeza de Dios. Aleluya. Ese es el más grande regalo. Gracias, Padre. Mientras más descubrimos de la grandeza de Dios, la humanidad trata de utilizar la ciencia para explicar el universo y la vida. Y la vida por sí misma es compleja. Dios retó a Job acerca de su habilidad comparada con la de Dios. En Job 39:26. Vamos, voy a ti. Job 30. Los bendecimos. Job 39:26. Yo siento un amor tan grande hoy de Dios para nosotros. Yo te estoy hablando de su grandeza. De su grandeza. Dice, vuela el gavilán por su sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan desde muy lejos, como quien dice, wow, wow. Así es Dios. Ponte el próximo verso. Gracias, Jesús. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, allí está ella. Ojo, olfatea desde la distancia. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Nosotros solo podemos aprender de cosas tan maravillosas. De cosas tan maravillosas. Un águila puede ver un ratón a 136 metros de distancia y puede ver 2024 veces mejor que el ser humano. Y nosotros necesitamos asistencia. Gloria a Dios. Los científicos han aprendido que las águilas realmente tienen una vista increíble. Un águila puede ver un ratón, como les dije. Nosotros solo aprendemos estas cosas, pero el Señor dijo que nosotros nos remontaremos como qué. Entonces, ¿qué vista debemos tener? Alaba. Se tiene que aumentar tu visión al conocer lo que Dios ha hecho. Aleluya. Rápido, rápido, rápido. Entre más investigan la vida de los científicos y más complejo se vuelve todo, más tienen que reconocer la grandeza de Dios. El diseño inteligente de Dios. La ciencia se pregunta, ¿pero qué es esto? Es Dios. Mientras más descubren acerca del universo, más espectacular e impresionante nos parece. ¿Sabe lo que dijo David en el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú tengas duda de algo, mira hacia arriba y haz como Abraham cuando salió de la tienda y comenzó a ver las estrellas y tuvo una revelación de Dios que le dijo: tú ves esas estrellas, así será tu descendencia, así será tu descendencia, comparando lo que venía para él con eso. Aleluya.
Iglesia, nuestro Dios es grande. La grandeza de Dios a partir de este día, cero estrés, cero ansiedad, más confianza en Dios. Delega, suelta esa carga, eso de que estoy abrumado, estoy esto. Mire, piensa correctamente, vive feliz, vive en paz. Dios es grande. Dios es el gran yo soy. Tiene un plan perfecto para todo. Nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, no se nos ha sido revelado. Pero día a día el Señor guía nuestros pasos, porque somos gente que tenemos comunión con Él. Y llegó la hora de confiar plenamente en Él. Si los cielos pueden contar su gloria, que me la cuenten a mí. Si el firmamento puede anunciar obra de sus manos, que me la anuncie a mí. Por eso, ¿a qué pues haré? Por eso es la pregunta de Dios en Isaías. ¿A qué pues tú puedes comparar a Dios? ¿Con qué imagen? Porque todo lo que vemos lo creó Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios pagano, es el Dios verdadero. Es el único y verdadero Dios. Allí estaba Jacob. Se acostó en aquella piedra. Y de momento tiene un sueño. Un hombre que había usurpado, un hombre que había engañado, un hombre. Pero Dios tiene un propósito. Dios no te descalifica por tus errores. Dios tiene un plan contigo. Dios es un Dios que perdona, que restaura, que trata contigo para que tú le reconozcas a Él, para que tú te vuelvas a Él. Yo no conozco a un Dios tan grande como ese. Por ahí hasta los santeros, cuando dicen que tú le fallas y que se te rompe el collar o qué sé yo qué, te viene el diablo encima. Pero yo conozco un Dios que tú le fallas y tú le pides perdón y te viene la gloria encima, te viene la bendición encima. Mientras el santero y el brujo te maldicen, hay un Dios todopoderoso que te bendice, que te bendice, que te bendice. Allá estaba Jacob después de todo lo que hizo, con el engaño. Aquí hablaron de hambre el miércoles, ¿se acuerda? Y yo pensaba en aquel muchacho que vendió su primogenitura porque tenía hambre por un plato de lentejas. Ay, santo. Pero había un plan. Desde el vientre, desde que salieron, había un plan. Y se acostó en la piedra, porque hay que recostarse sobre la piedra. Recostarse sobre la piedra es tipo de recostarse sobre Jesucristo, porque Jesucristo es la piedra, la roca que desecharon los que edificaban y vino a ser cabeza de qué? Del ángulo, donde se edifica. Se acostó en la piedra y dice que tuvo un sueño. Jacob allí. Y dice que vio una escalera desde la tierra al cielo. Y dice que vio ángeles que subían y que bajaban. Que subían y que se manifestó allí. Allí no había internet, no había X o qué sé yo. Nada. Pero estaba la gloria de Dios. Cuando Dios te va a revelar algo, Dios te lo va a revelar y no hay diablo que te robe esa bendición. No vivas como si no tuvieras el Dios más grande, el Dios más poderoso, el Dios que es capaz de hacerlo todo. Dele gloria a Dios. ¿Y cómo llamó ese lugar? Después que vio, dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Hay gente que no sabe dónde está, ni cómo Dios está con ellos. Y llamó ese lugar Betel. Aleluya. Sigo. ¿Estás seguro? Yo también estoy muy segura, gloria a Dios. Por eso, la Biblia nos muestra que con nuestro intelecto y entendimiento no podemos entender la grandeza de Dios. Vivimos en un mundo que cada día nos asombra. Cómo las criaturas siguen buscando alternativas, llenar su vacío, pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da. Aleluya. Proverbios 3:19 dice: el Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia.
santo. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos del hombre y de los dioses paganos. Su sabiduría va mucho más allá de nuestro entendimiento y a menudo trabaja de una forma que no entendemos. Por eso Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Voy concluyendo y te digo, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra con un propósito. No fue para que estaba bonito. Él lo creó todo para ti y lo creó todo para mí. Él se votó, Él hizo lo mejor, Él entregó lo mejor, los colores, la belleza y el arcoíris. Le tengo noticia, yo tengo un jacket que me lo voy a poner muchas veces con un arcoíris bello en la parte de atrás, porque yo me resisto a creer que alguien cogió el arcoíris para ellos. El arcoíris me pertenece, es un pacto de Dios para conmigo, es un pacto de Dios para conmigo. Habla de que Dios no mataría a nadie a través del agua. Ahora sí, nosotros podemos mostrar esa grandeza de Dios. Nunca había habido un arco iris hasta que cesó la lluvia, bajaron las aguas y Noé salió. ¿Y qué fue lo primero que vio? Un pacto. ¿Cómo tú te vas a dejar robar la bendición de Dios? Que cada cualquiera lo que quiera. El arcoíris para nosotros representa pacto, promesa. Oh, levante su mano y glorifica al Rey. ¿Quién le dio esos colores? Ay, a mí me gustaba un anuncio que decía: los colores de mi... con los colores de... Denle un aplauso. Nosotros vinimos a gozarnos. Nosotros venimos a destronar toda fuerza del enemigo, toda mentira, a desarraigarlo, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Usted no está en cualquier lugar, usted está en la casa de Dios, la casa del gran yo soy. Aquí se viene a exaltar, aquí se viene a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Pastor, levántate. Ministro, levántate. Iglesia, levántate. Nosotros somos del Dios Todopoderoso. Somos su iglesia. Y ninguna arma que se levante contra nosotros prosperará. Óyelo. Ay, 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 ay. Si todo lo que hemos visto es maravilloso y Él ha diseñado un plan superior para nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Son las cosas que Dios ha preparado. Yo sé que quizás está pasando una prueba, una batalla. Eso es temporal, eso es temporal, eso es temporal. Lo de Dios es más grande. Tú tienes que creerlo. Dios las preparó para nosotros. Y termino, ahora sí termino. Es que yo no hago vigilias de día. Sea sabio, selle esa palabra, eso es. Ante tanta grandeza de Dios, que hay tantos versos bíblicos que me amanezco aquí con textos bíblicos. Pero escuche esto. Si la tierra le cabe en un huequito y nosotros somos como langosta, Él sabe el nombre de todos los que estamos aquí, de todos los habitantes del mundo. O sea, si Dios es tan grande y tan grande y tan grande, podemos entender entonces el amor de Dios cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios tan grande que lo tiene todo, que lo sabe todo, que es todo, que fue, que es y que será.
Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, y que nos ama tanto que es capaz de entregar a su unigénito Hijo por amor a nosotros. El salmista dijo, Job dijo otra cosa, yo quiero decir lo que dijo Job primero. En Job 7:17. Cuando uno se mete en la Biblia, hermano, esto... Yo no sé cómo hay gente que no entiende nada, ni le pide revelación a Dios. ¿Qué es el hombre? Le dice Job. Pero mira lo que dice, para que le engrandezca. Usted no sabe a dónde Dios lo quiere llevar, porque todavía su mentalidad no ha sido transformada. Y tristemente hay una área de nuestras iglesias, y lo digo con respeto, con mucho respeto para ustedes, pastores. No le enseña al pueblo a estar abajo. Dios nos puso por cabeza y no por cola, nos puso arriba y no abajo. Mira lo que dice. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Eso es Job. Y para que pongas sobre él tu corazón. Ay, Dios mío. El salmista lo vio de otra manera. Dice, Salmo 144, verso 3. Oh Jehová, aleluya. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que le estimes. Hermano, yo me pregunto, ¿qué somos? ¿Cuán agradecidos podemos vivir todos los días de nuestra vida? Que Dios, siendo tan grande y tan poderoso, tenga bien amarnos, hablar con nosotros, tener pacto con nosotros, cuidarnos como un padre que no tiene limitaciones, un padre que responde a tu clamor, un padre que se duele cuando tú estás triste, un padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Oye, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, aleluya, póngase de pie. Adórale, 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 adórale. Adórale, adórale. Qué Dios tan grande, qué Dios tan grande, qué Dios tan grande. Mano, cuando yo me enfermé de cáncer en el hígado, y aquella primera visita con la doctora García, muy linda, yo le agradezco todo a ella también. Gracias, doctor Pablo, y tanta gente que estuvieron ahí conmigo, Félix Rodríguez, tanta gente linda. Pero aquella doctora me miró y me dijo, no te pongas en manos de nadie aquí. Vete, busca opiniones afuera, porque tu cáncer no tiene cura ni con quimio ni con radioterapia. Yo la miré, yo dije, bueno, me fui al baño, mami estaba conmigo, mi esposo. Apreté un pañito y lloré y dije, Señor, ¿y ahora? Y sentí la voz de Dios que me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás. 23 años después, estoy aquí parada contando la grandeza de mi Dios. ¡Salió Masaya! No le permita nada ni a nadie robarle su bendición. Aunque vengan los malignos para querer comer tus carnes, ¿sabes lo que va a pasar? Ellos van a tropezar y van a caer delante de ti. El Dios que nosotros le servimos es demasiado grande. Nosotros no lo entendemos todavía, estamos ahí, tú sabes, poquito a poco. Nos vamos a quedar atónitos. Dios es grande, Soto. Confía. Dios es grande, Harley. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Es que no hay nada más grande que Él, no hay nada. Todo proviene de Él y todo tiene que ser para Él. Y cuando se provocó lo de la operación, que el doctor de la clínica Mayo me dijo, te vamos a hacer un trasplante, 5 he hecho con tu condición idéntica. 3 murieron y 2 están regular. Imagínate usted. Pero ya yo tenía una ¿qué?
Una palabra. Yo no sé si tú tienes una palabra. Cuando hay una palabra. Y cuando yo me entero de la complejidad. Porque ¿cuánto han visto uno que es un higadito? Ay, cómo le gusta la gandinga a la gente aquí. Es bien terrible. La complejidad de una operación como esa, como dice el americano, que machee, que sea compatible, que cada venita, que cada estructura, hermano, ¿usted no cree que eso es un milagro? ¿Usted no cree que eso es un milagro? Pero ese milagro se lo enseñó Dios a la ciencia. Y si la ciencia hoy hace cosas, es porque el Dios de arriba le ha dado la sabiduría. Dios es grande, hermano. Y yo quiero invitar en este día, con esta palabra que tiene parte 2, no se preocupen, esto lo seguimos después. Que no dudes de la grandeza de tu Dios. Aprende a vivir confiadamente. Porque ese Dios tan grande y tan poderoso, ¿sabe lo que hizo? Se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Y los milagros que hizo Jesús fue para afirmar y confirmar quién era el Padre. Y lo que tú puedes hacer en Cristo. Y si hay alguna vida en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito a que venga y le entregue su vida al todopoderoso Dios. Reciba a Cristo como su Salvador. Cierre sus ojitos, iglesia, y ore por el que está a su lado, los que están en la televisión, y toda persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Este es el momento de correr al altar. Mucho más grande, más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande. Una lista de 10 personas que se acaban de reconciliar. Pero si tú estás aquí, pasa, este es el día. Reyes Mulero, Efraín Santiago, Juan Rondón, Janet Vázquez, Luisito Robles, Lucía Figueroa, Ana Lidia Acevedo, Loida Vélez, Lourdes Rivera, Ana Morales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Dios bendiga esta vida. Nuestra labor es dar a conocer al gran yo soy. No a nosotros, sino a su nombre damos gloria. Nosotros somos el reflejo de Él. Sí, somos sus hijos. Alguien más, te está llamando el Señor. Él quiere que vivas en paz, en armonía, en gozo. No hay razón para vivir en temor. No hay razón para vivir fuera de la protección de Dios. No hay razón. Yo no te estoy ofreciendo, Dios te bendiga, mi amor. Yo no te ofrezco una vida de rosa. Yo te ofrezco una vida segura en Cristo. Dios bendiga la vida. ¿Hay alguien más?
Señor, yo siempre te he pedido, desde que caminé con Gigi Ávila, aprendí una oración. Dame una unción ganadora de almas. Y se lo pido al Señor. Y usted pida lo mismo, que cuando usted, que esa palabra toque los corazones. Hay alguien más, yo siento que hay alguien más. La iglesia me ayuda. 1, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas ahora. Se toman decisiones correctas. La decisión más sabia. Ofrécele lo mejor a Dios, es tu vida. Ofrécele lo mejor a Dios, es tu vida, que Él te la dio. 2, te llama el Señor. Y si estás en la televisión, llama a ese número. Ahora, venga, te llama el Señor. La iglesia en oración, la iglesia orando. Hay alguien que necesita correr al altar. Aleluya. No hay temor, No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, aleluya. ni acusación. Alguien más, le falta uno. Más grande que el gran yo soy. 2, No hay temor. faltas tú. Ven, reconcíliate. Acepta a Cristo. Aleluya. Aleluya. Ven, te llama el Señor. Más grande que el gran yo soy. Él dio su vida por ti. No hay temor, Él dio su vida por ti. no hay dolor. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor, ni acusación. Más grande 2:30, te estoy esperando. yo soy. Déjenlo pasar. Porque este muchacho, yo me resisto a creer que él venga aquí y no haya algo que pase en su vida. Mírame, papi. Te amo. Dios bendiga. Eso es. Den un aplauso al Señor. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor. No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Vamos a hacer esta oración. Lo que todo eso que aceptaron al Señor en la casa, hágala también. Repitan: Jesús, te acepto como mi único, dilo, Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Reconozco que tú eres el gran yo soy y que enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Me declaro salvo, me declaro libre en el nombre de Jesús. Libre, me declaro sano, me declaro libre, me declaro limpio en la sangre.
Limpio en la sangre. Limpio en la sangre de Cristo. Limpio en la sangre de Cristo. Ahora mismo, Señor, llénala de tu paz, tu Espíritu Santo. Llénala, 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 llénala. Hurra, mamá, sherebe, kendara, babá. Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo ahora, quita todo dolor, quita todo recuerdo, Padre, que la tormenta ahora la declaro libre, libre. Levanta su mano y glorifica al Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Wow, wow, Saba, ora por ella. El Señor está aquí, hermano. El Señor está aquí. Gracias. Y declare conmigo: soy limpio en la sangre de Cristo. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. ¡Aleluya! Eres limpio en la sangre. Declárate limpio, declárate sano en el nombre de Jesús. John, love you. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Llévenlos allá. En la sangre. Tú también eres limpio en la sangre de Jesús. Tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Y eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Toque el que está a su lado y declárele sano. Usted es el cuerpo de Cristo, vamos. De lo que sea. Qué bueno verte. Desde que te estoy viendo me gozo. Bendigo tu familia, qué lindo. Te amamos. Claro, salud. Sano, sano. Ni una uña nos tiene que doler. Ay, santa. Amen, Janet. Love to see you. I love you too. Estabas enferma, ¿verdad? Estabas enferma. Pero ya no lo estás. Gracias, Señor, y la uso como punto de contacto por nuestro hermano David, por la mamá de nuestra hermano Dávila, por la mamá de nuestro hermano Marín, por Ivette, por todos los que puedan estar enfermos en sus hogares. Yo la uso a ella como punto de contacto y declaro por la llaga de Cristo, ella es sana. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas vimos nosotros curados. Dios le bendiga. Mañana oración. El miércoles hay fiesta en la casa. Miren, aquí hay 40 y pico de canciones, hermana. ¿Usted quiere una rutina? En el oye, tú estás al día, papá. Llévese esto. Colabore con este ministerio que ha sido de tanta bendición por 30 y pico de años, lo que falta. Así que llévese. Amén. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el que no ha ofrendado, pase y hágalo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros.
Agustín Laje en Puerto Rico. Sábado 14 de septiembre a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta. Abriendo el evento con una poderosa charla reflexión, el cantante que está harto del movimiento woke, Redimido. Estoy harto y no lo puedo evitar. Solo permítame expresarme. Harto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Agustín Laje en el evento. La gente de valores ruge junto a Redimido. Un evento gratis y te lo trae la coalición Provida y Familia, comprometidos full con la niñez y la familia. Si eres del pueblo de valores, ven y ruge. Con Laje y Redimido el 14 de septiembre en la Senda Antigua en Toa Alta, desde las 5:30 de la tarde. La gente de valores ruge. Te invita